damos la más cordial bienvenida. Los que nos están viendo a través de las plataformas digitales, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 12. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. En el tema de esta noche es la perseverancia que activa la impartición. Y ese versículo me llama la atención porque dice que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Entonces, cuando habían pasado y habían cruzado, el jefe Elías, ¿verdad? El profeta mayor, le dijo a su aprendiz: pide lo que quieras. Él sabía que estaba a punto de partir. Él sabía que ya no le quedaba mucho. Diga, no le quedaba mucho. Y en un tiempo donde ya tú sabes que estás a punto de partir, porque Dios, o mejor dicho, tú cumpliste la asignación que Dios te entregó. Si tienes a alguien que te ha servido fielmente, si tienes a alguien que ha caminado contigo en las buenas y en las malas, si tienes a alguien que ha sido tu aprendiz, que ha sido fiel, que ha estado en todo momento contigo, lo mejor que tú y yo podemos hacer en ese tiempo, en gesto de gratitud, es decirle: pide lo que quieras, Vilma. Si estuviéramos, ¿verdad? En este tiempo diríamos: oye, Beatriz, hemos llegado a este lugar, pide lo que quieras que yo pago. Oye, Julio, ve acá, pide lo que quieras que yo pago. Y cuando a ti te dicen que pides lo que quieras, tú vas a pedir lo mejor que lo que esté en ese tiempo. ¿Alguien está conmigo o estoy predicando solo? Entonces, en ese tiempo, vino un profeta como fue el profeta Elías y le dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Parece fácil, ¿verdad? Porque muchas veces cuando te dicen que pidas lo que quieras, tu mente vienen tantas cosas que tú dices: pide lo que quieras, pero no sé qué voy a pedir. La mente corre tan rápido porque no te dan algo específico, no te dicen algo que es lo que puedes pedir. Mira, tienes de este parámetro, sino que te dicen: pide lo que quieras. Y cuando te dicen pide lo que quieras, tú vas a forzar tu cerebro a que puedas pedir lo mayor. Y eso fue lo que pasó con Eliseo. Hay momentos en la vida donde Dios no te está probando con lo que te da, te está probando con lo que parece que te está quitando. Lo voy a repetir. Hay momentos en la vida que Dios no te está probando con lo que te da. Te está probando con lo que parece que te está quitando, porque hay cosas en tu vida y en mi vida que parece que Dios las está reteniendo, que parece que se están aguantando, que parece que hay crisis, que parece que hay problemas, que parece que hay enfermedad, que parece que hay dificultad, que parece que hay situaciones adversas. Sin embargo, en medio de ese proceso, Dios quiere probar tu fe, Dios quiere probar tu confianza, Dios quiere probar tu caminar para ver si tú verdaderamente has creído. En un tiempo donde hemos escuchado probablemente esta palabra, tenemos que decir este gran título que dice: la perseverancia que activa la impartición. Elías estaba a punto de partir y Eliseo
también lo sabía como lo sabían los hijos de los profetas, porque es imposible que tú andes como un profeta de la talla, de la envergadura, del caminar de Elías, y tú no sepas los tiempos y las sazones que vive tu maestro, que vive tu pastor, que vive tu padre espiritual, que viven los profetas o el profeta que tú estás asignado en ese tiempo. Y cuando vinieron los hijos de los profetas a darle la noticia al aprendiz Eliseo de que Elías iba a ser quitado, la primera palabra que salió de Elías, no por humildad, sino por revelación: yo lo sé. ¿Alguien está conmigo? Lo impactante no es que Elías se va. Lo impactante es que Eliseo decide no soltarlo. Lo impactante no es que Dios iba a levantar a Elías. Lo impactante es que en medio de las postrimerías del ministerio de Elías, Eliseo toma una decisión de ser fiel hasta el final. Y aunque le habían dicho que la persona que le estaba dando cobija, la persona que le estaba enseñando, que la persona que lo estaba encaminando ya estaba a punto de partir, él no estaba tan enfocado en su partida. Él estaba enfocado en lo que Dios había hablado, en lo que Dios había dicho. Estaba enfocado en la herencia que él iba a tocar como un hijo legítimo delante de la presencia del Padre. Hay cosas que solo se reciben cuando yo decido. A veces nos ponemos muy espirituales. Queremos orar 40 días, 40 noches. Lo he dicho otras veces, no hay problema con la oración, no hay problema con el ayuno, no hay problema con la lucha espiritual. El problema es que usted y yo hagamos todas esas cosas, pero no tomemos la decisión correcta. No soltar aquello a lo que Dios me conectó va a provocar bendición al final. No soltar lo que Dios me entregó en las manos, aunque sea duro, aunque sea difícil, va a provocar que yo llegue al destino que Dios estableció y no al destino que yo quiero. Hay cosas que solo se reciben cuando yo decido. A veces nos volvemos muy espirituales. A veces empezamos a dar señales, lo he dicho en otras ocasiones. Sin embargo, hay cosas de bendición de parte de Dios que están al alcance, diga, de una decisión. Cuando tú decides correctamente, Dios se glorifica. Y voy a soltar algo que he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a recalcar en este momento. Dios no cuida, descuido. Todo lo que tú y yo decidamos, contrario al plan y al propósito de Dios, Dios deja que lo resolvamos. Según nos metimos, así mismo salimos. Porque usted tiene la capacidad y el libre albedrío de decidir tomar la decisión correcta. Dios te conecta a lugares, Dios te conecta a personas, Dios te conecta a planes, Dios te conecta a propósito. El asunto es que cuando Dios te conecta a lugares y a personas, independientemente que a ti y a mí nos guste o no, cuando Dios conecta, Dios no es bipolar. Diga, Dios no es bipolar. Dios no decide conectarte hoy al lugar y luego sacarte. Dios no decide meterte en ese lugar y luego sacarte. Cuando Dios te conecta a algún lugar, tiene un plan específico, tiene un propósito específico, tiene verdaderamente el plan trazado y designado para que todo lo que tú hagas en el lugar donde Él te conectó y con la persona que te conectó sea exitoso. Diga, sea exitoso. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida que yo decido por voluntad propia, diga, por voluntad propia, desconectarme del lugar donde Dios me puso. En una ocasión decía que no te desconectes de la fuente. Un aparato eléctrico, la única manera de poder funcionar es cuando lo conectas ¿a qué? A la electricidad. Si usted desconecta un radio, desconecta un teléfono, desconecta, ¿verdad?, un DVR, como usted quiera llamarlo, de la fuente, ¿qué pasa? Se apaga.
deja de funcionar. Así mismo pasa con tu vida y con mi vida, cuando hay momentos que tú y yo dejamos de perseverar, de seguir conectados en la fuente o el lugar donde Dios nos puso. Hay momentos y hay temporadas que Dios te asigna para que tú puedas caminar, para que tú puedas avanzar, para que tú puedas crecer, y la única manera de bendecirte, les traigo una noticia, es a través de personas. Dios no va a bajar del cielo a bendecirte. La única manera de Dios poderte bendecir es a través de relaciones, aunque a ti y a mí no nos gusten. A veces nos volvemos muy espirituales y decimos, Dios me dio una palabra, que venga Dios y la cumpla, pero tiene la persona que a lo mejor no te cae bien, tiene la persona que a lo mejor no te agrada, tiene la persona que a lo mejor chocas con ella, tiene la persona que a lo mejor le ven los defectos, le ven las debilidades, le ven la crisis, le ven los problemas, y tú dices, a través del pastor Jonathan no, a través de la pastora Brenda no, a través de Julio no, a través de Neilín no, pero Dios trabaja a través de personas para poderte bendecir. Y si Dios dijo que era a través de esa persona que te iba a bendecir, aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas, tienes que seguir conectado a la fuente. Voy con calma. La perseverancia que activa la impartición. Me llama la atención la prueba de permanencia que le hace a Elías a Eliseo. A punto de partir, ya no estaba con rodeo, porque cuando usted sabe a lo que va, es al pan y al vino. Vamos de frente, vamos sin mucho adorno, vamos directo a lo que Dios dijo, porque aunque yo no entienda lo que Dios dijo, lo que Dios y las instrucciones que Dios estableció van a traer bendición. El problema que usted y yo tenemos es que cuando Dios nos conecta a algún lugar o nos conecta a alguien, nosotros decidimos cambiar la conexión de Dios, y cada vez que tú decides cambiar la conexión de Dios por otra, automáticamente dejas de recibir la bendición, dejas de recibir la fuente, dejas de recibir la electricidad, dejas de recibir el plan y el propósito de Dios para tu vida, porque la obediencia trae ¿qué? Bendición. Dale un aplauso fuerte al Padre. Esto es algo que a mucha gente no se le revela. Eliseo no estaba persiguiendo a Elías, estaba persiguiendo su acceso. Aleluya. Lo voy a repetir. El hecho de que Elías se fuera y Eliseo estuviera detrás de él como el matapiojo, no era porque quería incomodarlo, no era porque quería desviarlo, no era porque quería molestarlo, era porque estaba persiguiendo su acceso. Me llama la atención en gran manera, que 3 veces Elías, el profeta de fuego, le dijo a su aprendiz, quédate aquí. Aleluya. Y aquel hombre de Dios, aquel joven de Dios dice en manera de alabanza, en manera de adoración, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Denle un aplauso fuerte al Padre. Yo no sé si usted entiende lo que está pasando aquí, pero en un momento de que está a punto de partir, quien me está dando la mayor enseñanza y me dice, quédate aquí. Y yo veo en él la conexión, veo en él la puerta, veo en ella la bendición. Vive Jehová en manera de adoración, que no importa lo que pase, aunque me cueste la vida, yo no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¡Aleluya! Entender esto a uno le va a cambiar la vida. Yes, aleluya. Eliseo sabía que Elías no era solo una persona, era la puerta espiritual para él obtener la bendición. Yes, lo voy a repetir. Aleluya. Elías no solamente era un profeta, era la puerta, era la llave, era el contacto que Dios había designado. Yes. Que si algo iba a llegar a Eliseo, tenía que ser a través de Elías. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? No, pero dígame como que quiere saber por qué. ¿Quiere que le diga?
Porque a Dios le dio la gana. No hay otra explicación, porque a veces usted y yo queremos saberlo todo. Queremos buscarle 5 patas al gato. Pero quien designó que Elías era el que le iba a otorgar la bendición a Eliseo se llama Dios, y con ese nadie puede pelear, a ese nadie puede cuestionarlo, a ese nadie puede decirle ¿por qué me pusiste aquí? ¿Por qué me pusiste en este lugar? Elías tal vez no era el mejor profeta, Elías tal vez era un hombre depresivo, Elías era un hombre fuerte que decía el pan pan y el vino vino, sin embargo era el hombre que Dios había determinado para que la bendición de Eliseo se manifestara. La perseverancia que activa la impartición. Eliseo entendió algo que muchas veces usted y yo no entendemos. No todos los que comienzan muchas veces terminan contigo. Hay gente a lo largo del camino que se quedan sin gasolina, que se quedan sin la fuente. Y lo desgraciado de esto es que muchas veces no es el diablo, es nuestra decisión. Diga, es nuestra decisión. La impartición no es para los que comienzan, es para los que permanecen. La impartición, lo que Dios te va a entregar, la herencia, no es para los que comienzan, es para los que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la crisis, deciden permanecer, deciden caminar. No importa lo que pase, deciden estar sujetos al borde de su manto. Yes, aleluya. ¿Pero qué es impartición? Para los que dicen, ¿qué está hablando el pastor? Impartición, yo no sé qué. Eso es como que te partes algo. La impartición es una transferencia de algo que antes no tenías. Es la manifestación de la herencia de un hijo. My God, my God, my God, lo dije. Es la manifestación visible, algo que todo el mundo puede ver de la herencia de un hijo. Cuando tú hablas de impartición, estás hablando de una transferencia. Y si yo preguntara cuántos han hecho transferencia en algún momento dado, claro, hemos hecho transferencia a través de Zelle, a través de PayPal, a través de verdad, de cada una de estas aplicaciones. Sin embargo, la transferencia que proviene de parte de Dios, que algo que tú no tienes te va a cambiar la vida, te va a llevar al nuevo nivel, te va a poner a caminar en seco en medio de la dificultad. Y Eliseo sabía perfectamente que la impartición de Elías iba a provocar que él llegara al otro lado. Diga, llegar al otro lado. Me llama la atención los lugares del proceso. En el camino de la impartición, Eliseo no fue directo a la bendición que Dios había terminado. Diga, no fue directo. Cada lugar representa la palabra que a todo el mundo le gusta. Procesos, diga procesos. El primer lugar que Elías decide ir es Gilgal. Este lugar es el corte donde Dios te quita cosas y rompe lo viejo. Aleluya. Lo voy a repetir. Gilgal es el corte donde Dios te quita cosas y rompe lo viejo. El segundo lugar para llegar a la bendición y a la impartición de parte de Dios es Betel. Diga Betel. Es el lugar que a todo el mundo le gusta. Es donde Dios trabaja con tu paciencia y te encuentras con Él. A esto le gusta, ¿verdad? La paciencia. En Betel es donde Dios te prueba a tal extremo que tú estás esperando una cosa y sale otra. Sin embargo, en Betel tienes que reconocer que Dios estaba allí, como lo reconoció Jacob, y tú y yo no lo sabíamos. Tercer lugar, Jericó. Dios fortalece tu fe y a veces tu lucha espiritual en Jericó. Es el lugar de la crisis, es el lugar de la batalla, es el lugar donde tú te paras de frente con la dirección de Dios y automáticamente abrazas lo que Dios te dijo. Y por último, el lugar del proceso es el Jordán, es el lugar de la muerte
y la transición. Ay, 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 ay. Es el lugar, ¿verdad?, donde te mueve de nivel. Es el lugar donde te pasa al otro lado. Para tú llegar y recibir la impartición, tienes que ser perseverante, tienes que ser fiel, tienes que ser obediente, tienes que ser leal. Pero antes de ser todo eso, lo primero que tienes que hacer es morirte. Ay, pastor, no diga eso. No diga eso, pastor. Para Dios ponerte la impartición, tú y yo tenemos que partir. Eliseo no solo caminó, sino que resistió cada etapa sin soltarse. Cada etapa de tu proceso, cada etapa de tu llamado, aunque tú y yo no entendamos, va a traer bendición. Diga, si no me suelto. El problema que usted y yo tenemos es que en medio del proceso, que en medio de los lugares camino a la bendición, la primera opción en el momento que la situación se pone dura es, diga, soltar lo que Dios nos entregó en la mano, soltar lo que Dios estableció. Porque es que la palabra muy común que tiene cada uno de los seres humanos, Julio, es que dice, yo no entiendo. Dios dijo que el lugar de bendición estaba en Gilgal. Dios dijo que el lugar de bendición estaba en Betel. Dios dijo que el lugar de bendición estaba en Jericó. Y después ahora me sale con que está en el Jordán. No importa donde Dios te mueva para darte la bendición, si tú no te sueltas, la vas a recibir. Si tú no te sueltas, vas a conquistar. Si tú no te sueltas, vas a llegar a tu destino profético. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dijo Elías a Eliseo. Esta pregunta no es una pregunta casual. No todo el mundo llega a ese momento de impartición. Hay gente que se rinde a lo largo del camino. Hay gente que empieza a preguntar, hay gente que empieza a cuestionar, hay gente que se empieza a debilitar y al final del camino toda la culpa siempre la tiene. Sin embargo, la perseverancia que activa la impartición provocará que en medio del Jordán Dios te entregue lo que te dijo que te iba a entregar. En medio del Jordán que Dios te suelte lo que dijo que te iba a dar. El problema es que a lo largo del camino, cuando vemos la situación difícil, cuando vemos que el mar se amplía 7 veces, lo primero que usted y yo pensamos, en lugar de llegar al otro lado, es soltarnos en medio del camino, porque lo vemos difícil, porque lo vemos dificultuoso, porque pensamos que si nosotros anteriormente hemos fracasado en ese lugar, Dios no podrá hacerlo. Pero le traigo noticia a alguien en esta noche: la perseverancia, la actitud correcta, la decisión correcta va a activar la impartición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu generación. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. ¿Qué quieres que haga por ti? Eliseo entendía que esa pregunta no era común. Estaba hablando con un profeta, y cuando usted se sienta a hablar con un profeta, ninguna de las preguntas que le haga un profeta son comunes. Le hace una puerta abierta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Usted cree que Elías no sabía lo que quería Eliseo? Era años de servicio. Era años de fidelidad, era años de obediencia, era años de soltar y entregarlo todo por servir a Dios a través de un hombre como Elías, un hombre que la Biblia establece que estaba sujeto a pasiones, pero ese mismo hombre que estaba sujeto a pasiones oró para que el cielo se cerrara y el cielo se cerró, y luego oró para que el cielo se abriera y el cielo se abrió. ¿Qué significa esto? Que aunque hubiera un hombre lleno de virtudes, defectos y debilidades, en medio del proceso, Dios lo escuchó. Aleluya. Ay, 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 ay. Aleluya. Solo los que permanecen, los que resisten y no sueltan, alcanzan la impartición que viene de parte de Dios. Aleluya. Dios no abre preguntas de impartición porque sí. Dios no abre preguntas de impartición ni le entrega cosas a la gente inconstante, a la gente que hoy ama y mañana odia, a la gente que hoy sirve y mañana deja de servir,
A la gente que hoy te hace la bendición y mañana quiere maldecirte. Toda inconstancia provoca que la impartición y la herencia de parte de Dios se congele para tu vida, para tu casa y para tu generación. La Biblia establece que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy quiere servir a Dios y mañana quiere hacer lo contrario. Hoy quiere abrazar la fe y mañana quiere abrazar otra cosa. En un tiempo como este, donde necesitamos comprender que independientemente que tú y yo no seamos perfectos, el no soltarnos de la fuente donde Dios nos conectó, el lugar donde nos conectó, el hombre donde Dios nos conectó, la mujer donde Dios nos conectó, nos llevará a nuestro destino profético. No te está hablando, pastora, de que si lo entiendes o no lo entiendes. ¿Usted cree que Eliseo entendía a Elías? Claro que no. Sin embargo, un acto de obediencia provocó la doble porción de un hijo. Este es el tiempo de Dios para una palabra que el infierno retumba. Los hijos, la doble porción es la revelación correcta para alguien que ama y ama de verdad. Eliseo no pidió más poder. Pastor, pero no diga eso. Él dijo, estaba hablando de una doble porción. Lo voy a repetir porque me están mirando como raro. Eliseo no pidió más poder. Eliseo pidió la porción de hijo. ¡Aleluya! Lo voy a decir más suave. Eliseo no pidió más poder. Eliseo pidió la porción de hijo. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque en la ley hebrea decía que el primogénito era el único cualificado de recibir la bendición. En el Antiguo Testamento usted tenía que luchar por ser hijo. En el Nuevo Testamento todos los que creen, todos los que confían, todos los que se agarran del manto, Dios le ha dado la autoridad, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Si no, vaya a Juan capítulo 1 versículo 12. La perseverancia que activa la impartición. Eliseo dijo, quiero ser reconocido como hijo espiritual. ¡Aleluya! Diga, ¿qué es eso? Este es el hecho más grande que tiene la iglesia en este tiempo. Cuando usted va a la oración, cuando Jesús te enseña a orar, no te dice que vayas y digas, Dios nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que te dice? Padre nuestro. Entonces, ¿por qué la gente tiene tanto problema con ser hijo? La relación, la paternidad, la cercanía primeramente con el Padre y en el lugar donde Dios te puso, te va a llevar a activar la impartición que Dios tiene para ti. ¿Por qué tiene que ser a través del pastor Jonathan? ¿Por qué tiene que ser a través de la pastora Brenda? ¿Por qué tiene que ser a través de aquel, de aquella? Porque diga, porque sí, porque Dios utiliza gente para llevarte a tu destino profético. Hoy, si Dios no hubiera utilizado a mi madre espiritual, la profeta Rita Arias, yo no estuviera aquí predicando, yo no estuviera aquí impartiendo, yo no estuviera aquí parado delante de ustedes declarando y dando por gracia lo que por gracia he recibido. Me llama la atención que Eliseo no pidió unción. Diga, no pidió unción, pidió relación. Aleluya. Eliseo no estaba confundido. Estaba escogiendo. Aleluya. O mejor dicho, no estaba escogiendo entre la unción y la herencia. Él entendía que la unción verdadera viene de una relación correcta. La unción verdadera se provoca y se desata y se imparte en mi vida si yo tengo una relación correcta. Eliseo no quería la doble porción, quería la herencia de ser hijo, porque él sabía que tan pronto él fuera hijo, todo lo demás le iba a ser añadido. El tiempo de Eliseo, que había de pelear
por ser reconocido en el Antiguo Testamento, diga pasó. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos hablando del verbo hecho carne, en otras palabras, hablando de Jesús, el Hijo amado, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, por lo cual Dios le impartió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Señor significa gobierno. ¿Para gloria de quién? Del Dios Padre. Dale un aplauso fuerte al Padre. La perseverancia que activa la impartición. En ese capítulo, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La perseverancia que activa la impartición provocará que tú y yo lleguemos a nuestro destino. No se trata de si hay muchos, no se trata si hay pocos, no se trata de que tú hagas aquello o esto, se trata de que la obediencia y la fidelidad, aunque no entiendas, te llevará a que la impartición de Dios se manifieste, porque hay gente que no tiene la impartición de Dios manifestada, porque hay unos con unos que sí y con otros que no, porque unos corren más rápido y otros corren más lento, porque se han detenido en el camino a decirle: no voy a tomar la decisión correcta. Yo quiero mi bendición, pero no la quiero a través de Julio, no la quiero a través de Vilma, no la quiero a través del pastor Jonathan, no lo quiero a través de la pastora Brenda. Y la palabra dice que cuando Dios te va a impartir, que cuando Dios te va a dar, que cuando Dios te va a entregar, no es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Si no puede decir amén, diga ouch. El problema es que muchos quieren la doble porción de Elías, pero pocos quieren la obediencia, el servicio y la fidelidad de Eliseo. ¡Ay, lo dije! ¡Aleluya! Todo el mundo pregunte que quiere la doble porción de Elías. Todo el mundo quiere ser usado, pero nadie quiere la obediencia. Nadie quiere el servicio. Nadie quiere la fidelidad que tuvo Eliseo hasta el final. En un tiempo como este, Dios necesita trabajar con nosotros de manera especial. Porque si hoy tú no has recibido la impartición que Dios te prometió, la primera pregunta que yo me voy a hacer es si he recibido la herencia de un hijo. Me llama la atención que el problema no es que no haya herencia, es que muchos han entendido que ya son hijos, aunque no lo son. ¡Aleluya! Voy a repetir. El problema no es la herencia. El problema es que muchos han entendido que ya son hijos, aunque no lo son. ¡Aleluya! ¿Qué hace un hijo? ¿Alguien tiene papá aquí o mamá? ¿Alguien tiene? Cuando usted tiene un papá y una mamá, que usted trabaja con ese papá y esa mamá, ¿qué usted le daría a su papá y a su mamá? Lo que sea. No hay reservas. No hay nada. Yo no estoy llamado a entenderlo. Estoy llamado a obedecerlo. Por mi padre y por mi madre, yo hago lo que sea, aunque no sea el peor padre, el mejor padre o la mejor madre. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿yo soy hijo o soy sobrino? La pregunta que yo me hago es: yo estoy esperando todavía que Dios me dé lo que estableció. Yo estoy esperando que Dios me dé todavía lo que dijo. Pero la pregunta que yo tengo que hacerme: ¿yo he decidido ser hijo o he decidido ser sobrino?
Pastor, no se meta por esa área, porque es que el área de la paternidad es un área conflictiva, es un área que está establecido totalmente en la Biblia. El problema es que la gente lo utiliza solamente para hablar de dinero, y la paternidad de Dios a través de un hijo y una hija de Dios va más allá del dinero, va más allá de lo material, va más allá de lo físico. Cada vez que Dios se mete contigo y conmigo, lo que hace es quebrar lo más profundo de nuestro interior para llevarnos a nuestro destino profético. El problema es que usted y yo queremos la doble porción de Elías, pero no queremos dar el servicio, la obediencia y la fidelidad de Eliseo. Cuando pase ese momento, vaya a ese momento, y en lugar de Elías decirle, contra, te voy a dar, has estado conmigo fielmente, le dice, cosa difícil, ¿a qué? Has pedido. ¿Por qué Elías le dijo eso a un hombre como Eliseo? ¿Era porque era imposible? No. Era porque darle o otorgarle la herencia de hijo no dependía de Elías, dependía de Dios. Aleluya. Lo voy a repetir. Darle la herencia de hijo no dependía del profeta Elías con todos los galardones que tenía. Dependía de Dios. La unción no se hereda por cercanía. No se transfiere por emoción. No se activa por deseo. Ay, yo quiero la unción que tiene Kathryn Kuhlman. Tienes que esperar que Dios te la dé. Él es quien la da. Y Él es quien la quita. Pero para que Dios te entregue una impartición, primero tiene que haber una relación. El problema en este tiempo que yo quiero una impartición sin tener una relación, pastor, es que usted no sabe, yo oro 40 días y 40 noches. No se trata de eso. Usted tiene que orar y tiene que ayunar. Se trata de tener una relación. Si yo digo que tú eres mi papá, que se me note. Si yo digo que tú eres mi mamá, tengo que relacionarme contigo. Tengo que comunicarme contigo. Tengo que hablar contigo. Tengo que pasar tiempo contigo. Y el problema es que como usted y yo hemos pasado por momentos de dificultad, se nos hace difícil de tomar la decisión correcta para relacionarnos. Y cada vez que usted y yo no nos relacionamos, perdemos la impartición de Dios. Se concede por la permanencia, o mejor dicho, se concede por Dios, pero la permanencia y la fidelidad te posiciona para recibirla. La perseverancia que activa la impartición. Lo difícil no era la petición, era la capacidad de cargar lo que él pidió. Aleluya. Lo voy a repetir. Lo difícil no era lo que él pidió. El problema es que si Eliseo estaba capacitado para relacionarse como un hijo. Vivimos en un tiempo donde tomamos las decisiones incorrectas y al final del camino le echamos la culpa a Dios. Me llama la atención que después que Elías le dice, cosa difícil has pedido, le dice, si me vieres cuando fuere quitado. Gracias, Julio. Eso se conoce como el ministerio de la percepción. No estaba hablando de una vista física. Aleluya. Estaba hablando de una percepción espiritual. Si me vieres cuando fuere quitado, no es simplemente ver, es discernir espiritualmente el momento. Usted puede andar al lado de un profeta y no ser profeta. Usted puede andar al lado de un pastor y no ser pastor. Por simplemente no discernir el momento de Dios para ti. No se trata de ver físicamente, se trata de ver de manera espiritual. Y Eliseo sabía
que permanecer al lado de Elías en obediencia iba a provocar que él pudiera verlo, que él pudiera percibirlo, que él pudiera abrazarlo y que la herencia que él estaba esperando la recibiera en ese tiempo. Muchos caminan de cerca, muchos sirven, muchos están presentes, pero lamentablemente no ven. No todos los que están cerca ven, pero todos los que reciben algo primero han visto de parte de Dios. Cada vez que Dios te entrega algo es porque tú viste. Hay gente ciega que ve. La perseverancia que activa la impartición. Cuando el cielo se abre, me llama en gran manera la atención que Eliseo no se distrajo, y voy terminando. El torbellino era la distracción que llega sobre tu vida y sobre mi vida para que perdamos la impartición de parte de Dios. Cada vez que se desata un torbellino, cada vez que se desata una tormenta, no es algo tranquilo, es algo que viene para sacudir tus emociones, es algo que viene para sacudir tu salud, es algo que viene para sacudir tu finanza, es algo que viene para sacudir tu vida entera, tu casa entera, tu matrimonio. Pero si me vieres hasta el final, si permaneces enfocado en lo que yo te dije y no lo que estás viendo, automáticamente la impartición de hijo provocará que llegues a tu destino profético. No se trata de cuánta palabra sabe, no se trata de cuánta ofrenda da, se trata que la obediencia, la fidelidad, aunque no entienda, te va a llevar a tu destino profético. Por no distraerse, él vio, gritó y reconoció: esta palabra me mata. Porque es una palabra que se dio en el Antiguo Testamento. Cuando vio el torbellino, Eliseo no desvió su mirada de lo que le habían dicho. Y las primeras palabras que dijo, ¿cuáles fueron? Padre mío, no, my God, usted está muy pasivo. Yo no sé si usted entiende, ya él había abrazado la herencia de hijo cuando vio el torbellino. Él sabía que su momento había llegado, que la bendición había llegado, que su primogenitura le iba a ser otorgada. Cuando él vio el torbellino, automáticamente sus palabras en adoración dijeron: Padre mío, eso provocó que el manto de Elías no le fuera entregado, le cayera de parte de Dios. Y le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte. La fidelidad, la obediencia activaron la impartición de hijos sobre Eliseo. No se la dio Elías. ¿Cuántos años pasó Eliseo en ese lugar? Probablemente diciendo: este viejo loco, ¿con qué saldrá ahora? La fidelidad de Eliseo provocó que la impartición se completara. Aleluya. Hoy Dios está buscando que gente que diga: no te voy a soltar. No hay que ser valiente para soltar. Aleluya. Hay que ser valiente para permanecer. Aleluya. Aunque me prueben, aunque me muevan, aunque me digan: quédate en este lugar, no voy a perder la percepción que tiene Dios para mi bendición. La impartición, o sea, la herencia, no es para los que se cansan, es para los que se quedan. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar. La primera cosa que va a hacer el infierno para que no heredes como hijo es sacarte de tu lugar. La bendición no te va a llegar a través del pastor Jonathan, no le creas. No te va a llevar a través de la pastora Brenda, no te va a llevar a través de la profeta Rita, no te va a llevar a través del pastor fulano, Perencejo. Pero la realidad es que la impartición se activa cuando tú vienes en un acto de obediencia, donde gente que Dios ha designado para que sea la puerta de tu bendición. No preguntes por qué, sino para qué. Dios ha designado que el lugar donde Dios te va a establecer tiene que ser por ahí, tiene que pasar por Gilgal, tiene que pasar por Betel,
Betel, tienes que pasar por Jericó y por último tienes que morirte y tengo que morirme en el Jordán para que la impartición sea completada. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte en esta noche. Eliseo no solo se quedó en la lealtad, se quedó porque entendió que el que se va antes de tiempo pierde lo que Dios iba a soltar. Y con esto terminé. Aleluya. Lo voy a repetir porque no me entendieron. Aleluya. El que se va antes de tiempo pierde lo que Dios le iba a soltar. El infierno no te quita nada. El infierno no te arrebata nada. Diga, yo decido entregárselo. Yo decido dárselo. ¿Usted sabe cuántas noches de preguntas sin respuesta tuvo Eliseo? No lo sabe. Yo sé las mías. No sé las suyas. Probablemente muchas. Sin embargo, la obediencia, la fidelidad, viendo a Elías probablemente en momentos de debilidad, de tristeza, de depresión, no mancharon la asignación de parte de Dios sobre su vida. Y al final, la perseverancia de Eliseo provocó la impartición. Tú que me ves a través de las redes, hoy yo te invito a que tú puedas perseverar hasta el fin. La Biblia establece que el que persevere hasta el fin será salvo. Que el que persevere hasta el fin recibirá la bendición. Que el que persevere hasta el fin recibirá gloria. Hoy Dios te llama a no importa lo que vea, no importa lo que suceda, no importa lo que pase. Si Dios te asignó un lugar, no dejes tu lugar. Lo voy a repetir. Si Dios te asignó un lugar, no dejes tu lugar. Si Dios te asignó un lugar, no dejes tu lugar. Porque en medio de esa perseverancia activará la impartición. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos la semana próxima. Bendiciones.